A continuación, reflexiones en lo secreto con Malena Quirós. Hola, bienvenidos a una lección más de este estudio de Hebreos. Ya vamos avanzados, creo que vamos como por la mitad y ha sido un buen tiempo, ¿verdad? Agradecemos a las personas que han estado escuchándolo en YouTube. Hemos sido muy bendecidos con las personas que han estado estudiando con nosotros a través del canal. Entonces, pues les agradecemos mucho y pues seguimos esperando que denle like, ¿verdad? Que nos den like al canal, que se suscriban, que si es de bendición para ustedes las enseñanzas que estamos dando, pues las puedan compartir, ¿verdad? Y puedan, pues podamos seguir creciendo juntos en el estudio de la palabra. Hoy vamos a continuar, como les dije, y vamos a, a estudiar parte del capítulo 10 del libro de Hebreos, de esta carta tan especial que hemos estado viendo a Jesús como el mejor mensaje, a Jesús como el sumo sacerdote, a Jesús como el mejor pacto. Y hoy vamos a ver a Jesús como el mejor sacrificio, ¿no? Entonces, en el capítulo 10 de esta carta a los hebreos, es una parte muy fundamental del Nuevo Testamento que destaca la superioridad del sacrificio de Jesucristo en comparación con los sacrificios del antiguo pacto. Este sacrificio tiene que ver con el pacto, ¿verdad? Entonces había un antiguo pacto que lo estudiamos en la lección anterior. Y en ese antiguo pacto, pues se hacían sacrificios de animales que cumplían características muy, muy especiales, ¿verdad? Tenían que ser perfectos, sin mancha, ¿verdad? Sin cuestiones, ¿cómo les digo? Físicamente el animalito tenía que ser perfecto. Entonces, se hacían esos sacrificios, ¿verdad? De estos animalitos. Eran muchas veces corderos, ¿no? Porque había también otra clase de ofrendas, pero para el pedir perdón se presentaba un cordero. Pero entonces aquí en este estudio del capítulo 10 que yo te animo que estudies todo el capítulo, ¿verdad? Porque yo te voy a ir dando puntos a puntos, que yo te pido, ¿verdad? Que si tienes tú la costumbre de anotar, ¿verdad? De tener tu Biblia por un lado y estar haciendo un estudio y una meditación de la palabra. Entonces, como punto número uno, en este estudio muy particular de Jesús como el sacrificio, vamos a ver cómo eran los anteriores, ¿verdad? Los anteriores sacrificios. Y el punto número uno que vamos a ver es la insuficiencia de los sacrificios del antiguo pacto. Y esto lo vas a estudiar en Hebreos 10, del versículo 1 al 4. Entonces, en la ley mosaica, ¿verdad? O sea, la ley de Moisés, para que se oiga menos complicado, había rituales, ¿verdad? Había rituales que eran como una sombra, dice la palabra, de lo que había de venir, ¿no? Entonces, estos sacrificios no podían eliminar el pecado. Era insuficiente estos sacrificios para eliminar el pecado, ¿sí? Además, eran repetitivos, ¿sí? Siempre se estaban haciendo vez tras vez. Cada año los sacerdotes ofrecían sacrificios en el día de la expiación, pero estos sacrificios, como te decía, no limpiaban el pecado. Eran rituales nada más.
Otro punto eran que eran recordatorios del pecado. Eran de estar recordándole a las personas que vivían en pecado. Y esta sangre que se derramaba de estos animalitos no tenía eficacia. Por eso dice en el versículo 4, la sangre de toros y machos cabríos no pueden quitar los pecados. Entonces, ¿qué podemos aquí nosotros eh, tener como una reflexión? Y voy a hacer un recorrido de lo que te acabo de decir. Había una insuficiencia en los sacrificios del antiguo pacto. ¿Por qué? Porque se tenían que repetir vez tras vez. No limpiaban el pecado, sino al contrario, era un recordatorio de la condición humana de estar siempre en pecado. Y no tenían eficiencia, no pasaba nada con esa sangre derramada, no pasaba nada. Pero este ritual era un ejemplo, por decirlo así. Aquí dice la palabra, una sombra, pero era un ejemplo de lo que iba a venir, ¿verdad? Era algo que estaba profetizando el sacrificio que se iba a presentar de parte del Padre al entregar a Jesús por nosotros, ¿sí? ¿Te recuerdan que dice Juan 3:16 que de tal manera nos amó el Padre, ¿verdad? Que entregó a su Hijo por nosotros. Esa entrega es el sacrificio de Jesús. La reflexión de estos puntos es que el sistema antiguo era temporal e imperfecto, o sea, el antiguo sacrificio, diseñado para señalar la necesidad de un sacrificio más grande y definitivo. ¿Sí? Eso era lo que reflejaba estos sacrificios. Te lo repito. El sistema antiguo era temporal e imperfecto, diseñado para señalar la necesidad de un sacrificio más grande y definitivo. Eso es muy importante y quiero que te queden en tu corazón para algo que te voy a comentar más adelante. En este capítulo 10, como punto número 2, vamos a ver la obediencia y el sacrificio de Cristo. Y esto tú lo puedes leer en Hebreos 10 del 5 al 10. Y ahí dentro de Hebreos, el escritor hace mención del Salmo 40 en los versículos 6 y 8, donde Dios destaca que Él no se complacía, ¿verdad? De esos sacrificios animales, sino que Él se complajo en la obediencia que tuvo Jesús. Porque recuerdan que la palabra dice que Jesús fue obediente y obediente hasta la cruz, ¿verdad? Entonces, vamos a ver aquí en la obediencia y sacrificio de Jesús, que Jesús viene a cumplir la voluntad de Dios. Y tú lo puedes leer ahí en el capítulo 10, versículo de 5 al 7. Y dice, Jesús dice, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, ¿no? Entonces aquí nosotros podemos ver que Jesús se hizo carne, vino a la tierra, ¿verdad? En obediencia al Padre. Y se hizo un ser humano, vino como ser humano, ¿verdad? Y él fue el sacrificio, pero ese sacrificio que estaba involucrado en el plan eterno de redención de Dios para nosotros. A eso vino Jesús, ¿sí? A ser entregado como ese sacrificio, en esa obediencia, ¿verdad? Jesús como hombre, pues tuvo su Getsemaní, como tal vez tú y yo tenemos ese Getsemaní también a veces, ¿verdad? Y Jesús va a la presencia de Dios ahí y dice la palabra que él oró 3 veces pidiéndole al Padre
que si era posible que quitara esa copa, ¿verdad? Pero Jesús le dice, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sí? Para el autor de Hebreos era importante recordarle a ellos es este sacrificio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos como judíos, ellos habían practicado muchas veces el presentar sacrificios de acuerdo al antiguo pacto. ¿Sí? Ellos estaban acostumbrados, lo habían hecho por muchos años, habían sido desde niños instruidos en ello, ¿verdad? En la Torá, el presentar esos sacrificios al inicio de la entrada al templo, ¿no? Cómo se hizo en los tiempos de Moisés cuando se entraba al tabernáculo. Entonces, pero para el escritor de Hebreos era importante recordarles que está bien, y que él sabía, o sea, antes practicaban esos rituales, ese derramamiento de sangre, ¿verdad? Pero que ya había venido Jesús en la obediencia al Padre a ser presentado como ese sacrificio. En este verdadero y efectivo sacrificio de Jesús viene a anular el antiguo pacto, a anular los rituales antiguos. Jesús abolió el sistema de sacrificios del antiguo pacto y estableció un nuevo camino de reconciliación basado en su entrega voluntaria. ¿Sí? Entonces, Jesús vino a anular, a abolir ese tipo de sacrificios. Otro punto importante de la obediencia y de la entrega de Jesús como sacrificio es la santificación. En ese, en esa, y lo puedes leer en Hebreos 10:10. Dice que en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda. Sacrificio y ofrenda es lo mismo. Dice, mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez y para siempre. Esas palabras son bien importantes. ¿Por qué? Porque destaca que a diferencia de los sacrificios repetidos, el sacrificio de Jesús es único y suficiente. Se recuerdan que el derramamiento de sangre, ¿verdad? Del antiguo pacto, de la manera antigua de sacrificar una ofrenda, era ineficiente. Tenían que estarla repitiendo y repitiendo. No cubría pecados. Al contrario, a las personas les recordaba cada vez más que eran pecadores, ¿sí? Que estaban en una condición, o sea, era ineficiente ese tipo de sacrificio. Entonces, en este punto de cómo Jesús, la obediencia y el sacrificio de Él, ¿verdad? Y del Padre por entregarlo por nosotros, y de Jesús al ser obediente al Padre e ir a la cruz, porque recuerden que también la palabra dice que Jesús puso su gozo por delante de la cruz. ¿Sí? Porque delante de la cruz, o sea, más allá de la cruz, Jesús nos vio a ti y a mí. En su momento, el escritor de los Hebreos, ¿verdad? Él tal vez les trataba de animar a esos nuevos hermanos en la fe a, a no dejar, ¿verdad? Eh, Seducirse por la religiosidad y caminar en el antiguo pacto, caminar en los antiguos sacrificios. ¿Qué retroceso hubiera ser, no? ¿O qué retroceso es? Que si, por ejemplo, tú y yo también, al igual que ellos, cuando ya hemos conocido a Jesús y quisiéramos practicar en algún momento las cosas que antes hacíamos, ¿verdad? Rituales, ya sean religiosos y de cualquier tipo de religión, ¿verdad? Cualquier tipo de creencia, de ritos, ¿verdad? De cosas que a lo mejor se hacen. Entonces,
y que tengamos una tendencia a regresar a eso que ya nos, que nosotros sabemos que no, no son los sacrificios que nos llevan a una reconciliación, porque lo importante aquí, que Jesús como ese mejor sacrificio, esa mejor ofrenda, es que nos reconcilió con el Padre. Esa es la efectividad de este sacrificio. Entonces, la obediencia de Cristo fue el verdadero sacrificio que agradó a Dios, cumpliendo y superando la ley. Imagínense qué hubiera pasado, que no iba a pasar, ¿verdad? Pero imaginémonos nada más, que Jesús no hubiera ido al Getsemaní, que él como ser humano dijera, porque como Dios, él sabía lo que él iba a pasar en su cuerpo, ¿verdad? Sabía que, es que imagínense el impacto de todo el pecado, el impacto de toda enfermedad, de toda iniquidad en el cuerpo de una persona, ¿no? Y te voy a poner a lo mejor un ejemplo absurdo, pero hay una enfermedad que se llama gripe, ¿verdad? Y que cuando nos da a nosotros nos sentimos de la patada, ¿verdad? Y peor que dices, ay, que si no me duelen los huesos, me duelen los brazos, me duele la cabeza, me duele y me duele y me duele, ¿no? Yo no sé si alguna de los que me están oyendo les dio COVID, pero a mí me dolía hasta el alma, ¿no? Hasta el alma. Y era una enfermedad, ¿sí? Una gripe. O cuando hay un dolor de cabeza, un dolor de muelas, ¿no? Pero imaginémonos, es que a veces nosotros ni tan siquiera usamos eso que Dios nos regaló tan extraordinario que es la imaginación. Entonces imaginémonos que todo, o sea, absolutamente toda enfermedad cayó sobre él. Todos los pecados que se habían cometido antes, o sea, de la humanidad, históricamente antes de él, durante el tiempo de él y posteriores a él. Y no solamente hasta el 2025, sino hasta su venida. De las personas que vayan a nacer de aquí hacia adelante. De ellos también cayó sobre su cuerpo. Entonces, él llevó todo en esa obediencia. Imagínense que él hubiera dicho, ay, no, no, porque como él como Dios sí sabía lo que iba a sufrir, todo eso sobre él, ¿verdad? Pues hubiera dicho, ay, no, 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 pues como que los quieres mucho, ¿no, papá? ¿Verdad? Como que de tal manera, así como diciendo, de esa manera tan grande nos amó Dios, ¿verdad? Pero que Jesús le hubiera dicho, ay, papá, pues como que los quieres mucho, ¿no? A veces no dimensionamos nosotros ni tan siquiera la manera en que el Padre nos ama. Ya son frases que se nos hacen muy así de que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo, ¿verdad? Y lo minimizamos tanto a veces porque no le damos realmente el sentido a las palabras, ¿no? Dice, de tal manera, o sea, ay, supremamente Dios nos ha amado, que dio como sacrificio a Jesús por nosotros. Y Jesús hizo un sacrificio, obedecer. Hay expertos que dicen que realmente la tentación que tuvo Jesús es pedir eso de que, ay, si es posible que pase de mí esta copa, por favor. Y o sea, ha estado bastante complicada la cosa porque la misma palabra dice que él en ese momento sudó como gotas de sangre. Médicamente dicen que es el nivel más alto de estrés que una persona puede tener. Y 3 veces le dijo, si es posible, papá. ¿Ah?
tuvo chance de ir con los que les había, ahí con los discípulos, ¿verdad? Los apóstoles que le acompañaban, decir, ay, apóyenme en oración, ¿verdad? Ahí vengo, ¿verdad? Ahí vengo, voy a ir otro rato. Y vuelve ahí y Dios le fortaleció. Porque si el Padre no lo fortalece, humanamente Jesús no puede ir a la cruz. Humanamente, ¿verdad? Te estoy hablando. Entonces, Él es el verdadero sacrificio. Es el verdadero eficaz sacrificio. Y que hace que no solamente es un derramamiento de sangre, ahí en ese momento nos reconcilia. ¿Sí? Se quita ese abismo que había para que el hombre tuviera una relación con Dios, con el Padre. ¿Sí? En ese sacrificio. Número 3, la eficacia del sacrificio de Cristo. Perdón. Y esto lo puedes leer en Hebreos 10, del 11 al 18. Aquí el autor de Hebreos contrasta el ministerio de los sacerdotes del Antiguo Testamento, del sacerdocio levítico, con el ministerio eterno de Cristo. Todo lo del antiguo pacto era temporal, pero en Jesús el sacrificio, el nuevo pacto, tienen características de eternidad porque así es el Padre, así es el Hijo y así es el Espíritu Santo. Ellos son eternos. Entonces, esa característica tiene este sacrificio de Jesús, que es un sacrificio eterno, no es temporal. Vamos a ver una comparativa muy pequeña entre los sacerdotes terrenales versus Cristo, ¿no? Y esto lo puedes leer en Hebreos 10, del 11 al 12. Los sacerdotes ofrecían continuamente sacrificios que nunca podían quitar los pecados. En cambio, ese es el versus Cristo, ¿no? En cambio, Jesús, después de ofrecerse una vez, se sentó a la diestra de Dios, lo que simboliza su obra completa. Que no se nos olvide que el sacrificio de Jesús se presentó una sola vez y para siempre, porque es un sacrificio eterno. La eficacia del sacrificio. Este sacrificio tiene una perfección eterna también, ¿no? En el versículo 14 de Hebreos 10 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Esto subraya que el sacrificio de Jesús no necesita repetirse y repetirse y repetirse, pero sí garantiza la salvación total de los creyentes. ¿Ok? Y habla sobre el nuevo pacto en Hebreos 15:18. El Espíritu Santo testifica que en este nuevo pacto Dios perdona los pecados y no los recuerda más. Bueno, siendo muy redundantes, ¿se acuerdan que les dije ahorita que en el antiguo pacto, en el antiguo sacrificio, era recordatorio de pecado? Pero en este sacrificio que Jesús hace, en esta ofrenda, en esta presentación de Él como sacrificio, Él perdona los pecados y no los recuerda. Por lo tanto, ya no se necesita otro sacrificio. Ay, pero Dios mío, esto era importante que el escritor se lo recordara a los hebreos y nos lo recuerde también a ti y a mí. Porque a veces queremos nosotros estar en esta pagadera de consecuencias, ¿verdad? Siendo que ya se presentó un sacrificio eterno, una sola vez y para siempre, y efectivo, para perdón de pecados, donde el Padre intencionalmente y el Hijo
No se acuerdan. Bueno, les voy a hacer una pregunta, pero pues no me la van a poder contestar. ¿Dónde están tus pecados ahorita? ¿Dónde decidió Dios dejarlos? En la cruz, ¿verdad? Pero dice también la palabra que Él los echó a lo profundo del mar. Y a nosotros nos encanta ser buzos, ¿verdad? Él ya lo está en el profundo, en lo profundo, profundo del mar, y a nosotros nos encanta meternos ahí otra vez, ¿sí? Yo, de verdad, yo no tengo ese tipo de personalidad, por decirlo así. Yo prefiero creerle a Jesús. Y si Él dice que ya me perdonó, pero espérense, yo tuve que tener un periodo también de vida, ¿no? Pero, oigan, qué cansado querer vivir siempre como recordando y como que siempre, y eso es lo que nos pasa cuando nosotros hacemos eso, podemos caer en esa tendencia de no creer entonces que realmente el sacrificio de Jesús fue de una vez y para siempre para nuestras vidas, ¿verdad? Efectivo totalmente. Ya no hay necesidad de otro sacrificio. Ya nos perdonaron. Ya nos reconciliaron con el Padre. Ya somos herederos y coherederos juntamente con Cristo Jesús, ¿verdad? De todas las cosas. No lo merecíamos. No, pero nos aman mucho. Nos aman demasiado. Y hay mucha gracia a través de Jesús, ¿sí? Y podemos entrar a ese trono de gracia todos los días, sin tener que hacer rituales, sin tener que llevar un cordero, ¿sí? Porque ya se presentó el cordero. Y esa sangre que se derramó nos limpió de punta a pie, de punta de cabeza a pie e internamente, ¿sí? Entonces, no caigamos en la misma tentación que tuvieron los hebreos de menospreciar el sacrificio que Jesús hizo por nosotros, ¿verdad? ¿O será que no nos creemos que nos amen tanto? Y fíjense, aquí en el libro de Hebreos, si nosotros seguimos leyendo el capítulo 10, ya en lo que corresponde en el versículo 26 al 31, aquí el escritor hace una advertencia contra el rechazo del sacrificio de Cristo. Hay una advertencia, ¿sí? El escritor de Hebreos les dice en Hebreos 10 del 26 al 31, dice, no hay otro sacrificio. Si alguno persiste en el pecado deliberado, esto te estoy diciendo, no es lo que dice ahí, ¿verdad? Pero lo sacamos de allí, de esos versículos, ¿verdad? Lo podemos leer. Dice, les trata de decir que que pues, si persisten en un pecado deliberado, después de conocer la verdad, no queda más sacrificio, porque el sacrificio ya se presentó, ¿ok? Entonces, el sacrificio de Cristo es la única vía de salvación. No hay otro camino más que este sacrificio de Jesús. Es la única vía de salvación. Amén. Entonces, ya para concluir esta lección, ¿verdad? No todo el estudio, sino esta lección del día de hoy. En Hebreos 10 nosotros podemos ver, número uno, que el sacrificio de Cristo es el mejor y definitivo por estos siguientes puntos. Uno, porque es suficiente para perdonar todos los pecados de una vez por todas. O sea, de una vez y por todas.
Número 2, anula el antiguo sistema de sacrificios imperfectos. Número 3, nos da acceso directo a la presencia de Dios. Número 4, nos llama a vivir con fe, amor y perseverancia. Entonces, este capítulo nos ayuda a ti y a mí, como en su momento a los hebreos, a valorar el sacrificio de Jesús, porque fue un sacrificio eterno, eficaz, que se presentó una sola vez y para siempre, porque nos perdona los pecados y nos reconcilia con el Padre. Es la mejor ofrenda, es el mejor sacrificio. Nos vemos en la próxima lección de este estudio. Dios te bendiga. Finaliza En lo Secreto. Te esperamos en nuestro próximo programa. Este programa es producido por el Departamento de Comunicación del Ministerio En lo Secreto. Todos los derechos reservados. Realizado en Herpasa Creativa, productora de contenido.